Amigos, seguimos acá en San Andrés de Giles, en el Parque Municipal, arriba de la Calandria, con un amigo que ha venido a visitar su pueblo acá en San Andrés de Giles. Él vive en Lago Puelo, Ariel Pugelli, escritor, amigo, periodista, curioso, docente, investigador, no sé ni cómo definirlo de tan amplio. ¿Cómo andas, Ariel? Bien, 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 bien. ¿Y la música qué lugar ocupa en tu vida? La música como oyente es uno de los primeros lugares porque necesito música. No me llevo mal con el silencio, pero me gusta mucho escuchar la música. ¿Lees con música de fondo? No, No. prefiero no leer con música de fondo, salvo que sea música muy bajita, instrumental, de tipo clásica, pero muy tranquila. Eh, Me gusta meterme, depende del texto también, porque hay novelas o cuentos que tienen su música, por la época, porque por los discursos de los personajes, entonces ahí no puedo estar escuchando, eh, no sé, por decir un género, música electrónica si estoy con una novela ambientada en el 1700. Me hace un Claro, ruido Kirikiri. cognitivo, sí. ¿Interpretás algún instrumento? No, en alguna época por ahí puede quedar algún registro fotográfico con algunos músicos queridísimos, músicos de verdad del pueblo, sosteniendo una flauta traversa, ¿De acá de pero Giles o de de acá de allá? Giles, de acá de Giles. ¿Y quién recordás, sabes? Formé parte del legendario grupo Antigal. Perdón, vamos a detenernos ahí. ¿Con quién formabas Antigal? Me da vergüenza porque son monstruos de la música y yo era un sostenedor de flauta. Sejo Sosa era el Sí. líder, Tino Miranda, Uh, Jorge Chertudi, Bunchi Perna. Y pasó también por ahí en algún momento en algún espectáculo el Turco Barari, pero con esos monstruos. ¿A dónde tocaron? A ver, ¿qué te acordás? En muchos lugares, Sejo era un tocador frenético, ¿cómo se dice? Serial, un tocador serial. ¿Qué actuación recordás? Por algo, Eh, por X. por acá nomás cerca, el colegio, la escuela 12 en una feria. ¿Qué pasó? No, tocamos bien. En el Congreso, en el Salón Nexo del Congreso, en la semana de San Andrés de Giles, donde pusieron obras de Italo Ferrari, Sí. pasaron muchos artistas de Giles por el anexo del Congreso, ya por el 95 más o menos, por ahí. Y tocamos ahí, fue una experiencia maravillosa, porque el lugar parecía que la gente se venía encima, no a pegarme, ellos tocaban bien. Pero no, no, parecía que la gente se venía encima por la disposición de las butacas y el sonido impecable. Así que escucharnos con ese sonido y tocar y poder tocar muy bien con ese sonido y frente a ese público fue una experiencia realmente maravillosa, maravillosa. ¿El violonchelo? El violonchelo lo tengo en casa medio abandonado, había empezado a estudiar, pasé por dos profes, pero no pude sostener las clases porque hay mucha movilidad de gente en el sur y sobre todo en la comarca. Y un profe se fue un tiempo a Buenos Aires, después volvió, cambió de instrumento, otro profe se dedicó más al teatro, entonces sale de gira y cuando no es docente con un montón de horas, entonces no da más clases particulares. Es un tema y es un instrumento muy difícil para mí, por lo menos para mí. Sé que en general es difícil, pero es un instrumento muy difícil. Entonces me quedé en hacer algunos ejercicios nada más. La pandemia, ¿cómo te pegó? Con todos los estados emocionales posibles, por todos lados. Aparte yo estaba trabajando duelos, entonces eh, que se me cortara el trabajo, tenía trabajo para hacer en Mendoza y en Uruguay, ya lo había hecho el año anterior, que se cortara el trabajo presencial. Yo con lo que es escritura terapéutica estaba trabajando con mucha gente mayor que necesitaba el contacto presencial y no se podía. Entonces desde lo laboral me pegó mucho y muy fuerte. Y desde lo emocional también, no el encierro, porque tengo una vida muy casera, trabajo en casa, pero pegó de lo emocional porque había un clima mundial
de mucha angustia, incertidumbre, miedos, familiares y amigos con miedos, gente que se empezaba a enfermar, gente que se empezaba a morir. Entonces, lo exterior más lo interior hizo que el año pasado fuera un año muy intenso, pero muy productivo también, de mucho conocimiento, porque cuando uno se permite sentir las emociones y no evadirlas o esconderlas y las puede enfrentar, puede aprender y puede superar ese estado emocional y aprender qué me viene a contar. Y aprendí varios mensajes el año pasado. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Cómo cambió Sí, tu tono de voz en esta respuesta? me puse más grave. Porque No sé, venías hablando allá en arriba, un tono y bajaste, sí, una octava sí, más abajo. porque la pasé en el sur. Claro, debe ser por eso. No, Es más porque fría la sí. charla ahora. Y porque el año pasado, si le debo poner un tono de luz, lo pongo bastante oscuro. ¿Perdiste algún conocido, algún amigo? Sí, 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 inclusive este año. Sí. ¿Qué te deja, el año pasado decías que te deja cosas aprendidas, ¿no? ¿Qué, qué crees vos que con los años vas a recordar de la pandemia? La verdad que no lo sé, porque todavía yo siento que estoy dentro de esta vorágine, ¿no? Que es incertidumbre, temores. La verdad que no sé qué puedo. Todavía no porque estamos transitando. Mira, las etapas del duelo son 5. Y la última es la aceptación o la resignificación, es donde uno le encuentra un sentido a la pérdida o puede acomodar la memoria de la persona que falleció. Y no siento que esté siquiera en esta Transitando. última etapa con respecto a la pandemia, ¿no? Además me preocupan mucho los niños y los adolescentes, que son los que dentro de un tiempo, cuando yo ya sea un viejo, van a ser los que manejen los hilos de la sociedad. Y es una generación que, pobrecita, se dio un cambio muy radical de paradigmas. Entonces, la verdad que no sé. ¿Cómo ves la educación en el país? Como siempre, atrasadísima. ¿Sí? Sí, atrasadísima. Como 200 años casi ya. Con respecto ¿a quién? ¿A qué? Atrasada, digo, estamos todavía, nos falta, podríamos ver los Sarmiento dando clases, ¿no? Porque por más que se incorporen recursos tecnológicos y cosas modernas, la filosofía sigue siendo la misma, me parece, esto es una opinión personal, la misma que creó las escuelas, ¿no? Estas instituciones para, dentro de la revolución industrial, para formar gente que fuera apta para el sistema capitalista, básicamente. En los países comunistas que sea apta para el comunismo y ya son otras reglas las que juegan. Pero eh, no veo que la educación en general apunte a una formación de opinión, de criterio, de libre pensadores, que enseñe a las personas a poder gestionar las emociones por al lado de la razón, ¿no? Seguimos dando prioridad a la razón. La cuestión emocional se está incorporando de a poco en las escuelas, pero falta mucho, mucho todavía para cambiar la educación, mucho. Mañana entra el presidente fulanito y lo llama a Ariel Pugliese para ser ministro de Educación. Y le da total libertad para hacer lo que tenga ganas. ¿Qué se te ocurre ¿Qué haría? que harías? Tocar la flauta. Eh, Me saldría mejor. No podría aceptar, no podría aceptar. Yo no creo en la efectividad de los funcionarios en función a la buena voluntad. claro, si no Creo hay que preparación, tiene que haber preparación. Tiene que haber preparación. El otro día escuchaba un reportaje que le hicieron a Víctor Hugo Morales y contaba que le preguntaban, a usted le ofrecieron el cargo de ministro de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Y me encantó la imagen, dice, porque yo voy muchas veces al Teatro Colón, voy a tener la capacidad para ser ministro de Cultura. No. claro. Entonces, porque yo lea mucho y escriba algo
¿Podría tener capacidad para ser ministro de Cultura? No, pero por lejos que no. Pero estamos en una sociedad donde un payaso es candidato, una vedette es diputada y un mediático es ministro. Entonces, ¿Y qué te gustaría que hiciera el ministro de Cultura en cuanto a la educación hoy? que se junte con el de educación y que, aunque duela, aunque le duela a una parte de la sociedad, que hagan una reformulación del sistema educativo, pero real, real. Lo que pasa es que esa es una otra opinión mía, siempre son opiniones personales y son muy miopes. Eh, Supongo que esa nueva educación atentaría contra los intereses de los grandes capitales, de las empresas y demás. Recordar la década del 90 cuando se puso de moda la especialización en temas puntuales, donde se buscaba sacar un experto solamente en que haga este movimiento con un tornillo, nada más. Esa especialización era una necesidad muy funcional solamente del sistema productivo. Necesitamos gente que solamente sepa esto. Y se disfraza con palabras, pero en definitiva es eso. Se buscan engranajes para que funcionen dentro de un sistema productivo, industrial, capitalista y demás, y financiero, ¿no? Eh, Porque imagínate una población crítica, con espíritu crítico, cuestionadora, cuestionadora. Sábato escribió algo sobre eso, ¿no? Engranajes y cultura, creo que. Puede ser, no lo leí, pero si soy ministro de Educación lo voy a tener en cuenta o de Cultura para leerlo en primer lugar. Ya te ya dijo que no, ahora dice si llego a ser. ¿Cómo? Pero tendría que tener ese libro por lo menos leído, porque ya está estoy frente a las cámaras. Me delaté. ¿Mate o té? Café, gracias. Café. ¿Blanco o tinto? Whisky, ¿Whisky? sí. ¿Vino no? Y ponele un tinto. Un tinto. Para hacer unas empanadas, un asado, un tinto. ¿Boca o River? ¿Qué son? ¿Marcas de qué? ¿Lago Puelo o Giles? Lago Pueblo y Giles. Y la costa. Y el desierto. Y la meseta patagónica. Y ¿Invierno Mendoza. o verano? Ay, como viene la mano, no sé, creo que más el invierno, pero me gustan las estaciones intermedias. El Lago Pueblo tiene, en un mismo día puedes tener invierno, verano, primavera, otoño, todo junto. Pero antes me gustaba mucho el invierno por mi manera de ser así introvertida. Pero se puede ser introvertido en verano al lado de una pileta o dentro de una pileta también. Eh, pero me gusta la mística del invierno. En el sur. En el sur, acá me calaba siempre los huesos. ¿Cómo ves el tema del calentamiento global y nuestro compromiso con la naturaleza y todo ese tema? Los problemas ambientales me aterran. Lo que está pasando me aterra. Eh, y una cosa es el compromiso nuestro, Adrián, de retirarnos del parque municipal con nuestros residuos y no encender fuego si está todo seco, pero si seguimos consumiendo los productos que consumimos nosotros como ciudadanos, nosotros y los miles de millones de habitantes, que sostienen las industrias que contaminan y no van a dejar de contaminar, porque nosotros no dejamos de consumir, tenemos un problema. Porque cumbres sobre medio ambiente hubo muchas, compromisos firmados muchos, compromisos cumplidos muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y hay países que ya están resueltos a no cumplir, a no parar las máquinas. Entonces estamos comprometidos, muy comprometidos. ¿Seguís fabricando chocolate? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me gusta, aparte de la actividad intelectual, me gusta hacer algo manual, ¿no? En algún momento con Analía hacíamos joyería contemporánea y estaba fabuloso. Eh, Después, bueno, por razones de precio no pudimos hacerlo. Y el chocolate está bueno y aparte es rico. Doy fe. Es rico el chocolate que hacía Ariel.
Última pregunta. Sí. Analía, dijiste. ¿Quién es Analía Pixi? Además Analía, de una escritora. A ver, te dejo la palabra. Analía es una mujer maravillosa, la mujer que me completa, que me aguanta, que, la mujer que amo y la ex compañera de colegio secundario a la que reencontré a los 37 años, después de la experiencia del secundario. ¿No? Este, y es una compañera de ruta que me permite acompañarla a ella también y para mí es un honor que una mujer o una persona como ella me permita acompañarla porque eh, viste que uno tiende en estas respuestas tiende a buscar la parte negativa de uno es así, uno es así, pero sí soy pesado, porque esta sensibilidad o esta curiosidad hace que uno se ponga pesado. Pero es un ser maravilloso es mi cable a tierra también. Es más terrenal que yo, más concreta. Tiene un vuelo romántico, pero es más concreta que yo y nos complementamos bien, creo. Hasta ahora sí. Gracias, Ariel. Gracias a vos, Adrián, y gracias porque realmente disfruto mucho esta charla, pero las que tenemos siempre. No sé si se dieron cuenta. Hubo una pregunta que le cambió el tono de voz. Y hubo otra pregunta que le cambió la cara. Que lo puso colorado. Amigos, ¿qué decir? Y Disculpas. complementando. No, no. Cerrando lo de Analía, excelente cocinera también. Sí. Y si me haces gamba, eh, le voy a hacer una entrevista a ella también. Ahí sí. Ahí mira, te felicitamos en Patota. Si lo lográs. Si lo logro. Claro. ¡Eh! Abrazo, amigos. Gracias por permitirme estas locuras y estos gustos en la vida, ¿no? Hay que divertirse y disfrutar. Gracias.